Hoy vamos a conversar un poquito sobre una patología relativamente frecuente en esta especialidad, que es la llamada epilepsia o las epilepsias, que no es una enfermedad misma, es un conjunto de síndromes, síntomas que pueden ser parte de una enfermedad o acompañar a diferentes enfermedades, que se caracteriza por una triada que es típica. Para poder hablar de epilepsia debe estar presente esta triada siempre. Primero, trastornos bruscos, o sea que se presentan de un momento a otro. La otra característica es que son transitorios, son de corta duración, que duran segundos, un minuto, no dura más. Y la otra característica es que sean recurrentes, que se repitan. Para hablar de epilepsia, mínimo tiene que haber dos crisis. Una sola crisis no es epilepsia. Entonces, esta triada tiene que estar siempre, trastornos bruscos, transitorios y recurrentes. ¿De qué? De las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. ¿Cómo así de las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo? Por ejemplo, casi todos hemos visto de repente sacudidas del cuerpo, convulsiones, accesos tónicos, clónicos, tónico-clónicos, pero esa es una forma de epilepsia. Hay muchos. Por ejemplo, yo tengo una descarga de epilepsia que me compromete la región occipital del cerebro y me da visión de luces, me da alucinaciones visuales. Si tengo una descarga en la quinta temporal, me da alucinaciones olfatorias. Y en fin, entonces, hay tantos tipos de epilepsia como funciones cerebrales hay. Entonces, son trastornos bruscos, transitorios y recurrentes de las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. Cuando compromete la zona frontal del cerebro, me da convulsiones, ¿no? Todo esto es condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. Entonces, para que hablemos de epilepsia, tiene que estar presente siempre esa triada que les estoy mencionando. En cuanto a la causa de la epilepsia, hay múltiples causas de la epilepsia. Vamos a considerar algunas dependiendo por la edad del paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente, un recién nacido que tiene epilepsia. ¿Qué pensaríamos entonces en un recién nacido que tiene algún tipo de epilepsia? Por ejemplo, pensaríamos en que de repente el niñito, el recién nacido, tiene un trastorno metabólico, que tiene hipoglicemia y como consecuencia de eso tiene algún tipo de epilepsia, por ejemplo, convulsiones. De repente que es un recién nacido, que ha nacido no en condiciones adecuadas y está haciendo un proceso meningo, un proceso encefálico, una encefalitis, y tiene algún tipo de epilepsia. Ya niños más grandecitos en lactantes, un cuadro, una causa característica es la anoxia o isquemia cerebral. Trastornos al nacimiento, con periodos expulsivos prolongados, pueden producir más adelante algún tipo de epilepsia, ya sea focal generalmente o algún tipo de epilepsia generalizada. Un traumatismo craneal en el parto, sobre todo cuando hay periodos expulsivos muy rápidos en niñas pequeñas, por ejemplo en adolescentes, cuando hay periodos expulsivos muy lentos en personas mayores, por ejemplo. Trastornos metabólicos, infecciones podemos encontrar en niños chicos que nos pueden desencadenar algún tipo de epilepsia. En niños más grandecitos, los traumatismos craneales son relativamente frecuentes, las infecciones, la llamada convulsión febril, que de por sí no es un tipo de epilepsia. La convulsión febril, como su nombre dice, ahí necesariamente tiene que haber una convulsión generalizada, tónico-clónica, que se presenta en chicos pequeños entre los 6 meses y los 5 años de edad, en los cuales la convulsión siempre está asociada a un proceso febril, que generalmente es fiebre alta, 39,5, 40 grados de temperatura oral, por ejemplo. Entonces, en este caso, estos chicos tienen epilepsia, perdón, tienen convulsión
asociada a fiebre, no es epilepsia. Aquí en estos muchachos, todos los estudios que se le hagan van a ser normales, excepto que podría hacerse un encefalograma y podría demostrar un paroxismo punta onda generalizado que puede haber en un tipo de paciente con convulsión febril. Entonces, convulsión febril no es epilepsia. Son pacientes que tienen convulsiones entre los 6 meses y los 5 años de vida, en los cuales la epilepsia está asociada siempre a un proceso febril alto. Muy bien. Y otra, en los niños ya más grandecitos, la llamada epilepsia idiopática o gran mal, que es una epilepsia tónico-clónica que se presenta en chicos alrededor de los 12, o 10, 11, 12, 14 años, hasta los 18, 20 años, que son generalizadas de instalación brusca. Bien, en adolescentes y adultos jóvenes, los traumatismos craneales son importantes, las infecciones, y aquí las crisis idiopáticas son las más frecuentes. En, en algún grupo etario, sobre todo en adolescentes, también el abuso de sustancias tóxicas puede ser una causa importante de algún tipo de epilepsia. Y las sustancias tóxicas están asociadas sobre todo a la epilepsia generalizada tónico-clónica, pero también algún tipo de epilepsia focal, sobre todo el uso de cocaína. Hace buenos años, más o menos el año 88, 89, el profesor Raúl Gerí publicó un trabajo en la revista de neuropsiquiatría de acá del país nuestro, donde tuve el privilegio de acompañarlo, que fuimos los dos autores de ese trabajo. Y por primera vez en el mundo describimos la llamada epilepsia cocaínica, que es la epilepsia asociada al uso de cocaína, ya sea generalizada o focal. Ese trabajo lamentablemente se publicó en la revista de neuropsiquiatría acá del país nuestro y no lo leyó nadie. 2 años después, en el año 89, 90, en el Neurology apareció el primer trabajo publicado sobre epilepsia y cocaína. Desgraciadamente, no pudimos ser nosotros los autores de ese estudio, a pesar que sí lo describimos 2 años antes, pero en una revista que no tenía circulación mundial. Entonces, otros autores fueron los responsables de describir por primera vez ese tipo de epilepsia. Muy bien, entre los 30 y 50 años, los trastornos, puede haber cierta frecuencia en cuanto a la causa de epilepsia en procesos expansivos cerebrales. Entre nosotros, un proceso infeccioso que no es tan frecuente, pero que sí lo vemos, que la llamada cisticercosis puede ser causa también de algún tipo de epilepsia, sobre todo de epilepsia focal. Y en mayores de 50 años, la causa más importante de epilepsia es el desorden vascular cerebral y los tumores cerebrales, sobre todo el desorden vascular cerebral. Bien, acá tenemos una clasificación sobre la epilepsia, que es, que es una epilepsia, que es una clasificación que la tenemos desde hace varios años, más de 20 años, pero para nosotros es útil ese tipo de clasificación. Para nosotros sigue siendo útil. Para el resto del mundo, que tienen muchos más avances, que tienen mejores medios de diagnóstico, que tienen estudios fisiológicos muy avanzados, este tipo de clasificación no funciona porque ellos tienen otra manera de clasificar, pero que para nosotros no es posible, porque las limitaciones diagnósticas que nos dan no podemos clasificarlo. Pues, sin embargo, esta clasificación que están ustedes viendo nos sirve a nosotros, que son, número uno, las crisis generalizadas simétricas bilateralmente, segundo, las crisis parciales, y tres,
los síndromes epilépticos especiales. Así que vamos a considerar este tipo de clasificación para efecto de la reunión que tenemos en este momento. Primero tenemos las epilepsias generalizadas. Tenemos las tónicas, clónicas, tónico-clónicas, el llamado gran mal. Tenemos una diapositiva sobre eso. Los tipos de epilepsia, que son las ausencias, que son crisis de corta duración, que tenemos diapositivas sobre eso también, que son las crisis de epilepsia de las ausencias típicas, las de epilepsias atípicas, que ya veremos qué es, y luego tenemos las mioclónicas, los espasmos infantiles, las mioclonías benignas, y por último las crisis asinéticas. Trataremos de revisar algunos aspectos sobre este tipo de crisis. Las crisis atónicas o crisis asinéticas con la número D son crisis que no son muy frecuentes, felizmente, pero que son muy malas, muy feas. Acá el paciente en forma brusca pierde la conciencia y de repente cae al suelo. Crisis atónicas, asinéticas, pierde el tono postural y el sujeto continuamente tiene lesiones porque se golpea con mucha frecuencia. Bien, vamos entonces. Acá tenemos las, la epilepsia tónico-clónica generalizada o gran mal. En este tipo de epilepsia se produce una descarga que aparece inicialmente en la parte central del cerebro, en los tálamos, y luego se difunde hacia la corteza cerebral, bilateral. Cuando esta descarga difunde a la corteza cerebral bilateral, el paciente pierde la conciencia, o sea, pierde el conocimiento. Inmediatamente aparece el estadio tónico. En el estadio tónico, acá esto que vemos del cerebro rojo, el sujeto está inconsciente, viene el estadio tónico, en este momento el sujeto cae al suelo, se pone muy duro, muy rígido, una gran contracción tónica de todo el cuerpo, se relajan los esfínteres, si la vejiga está llena se va a orinar porque hay relajación de esfínteres, si la ampolla rectal está ocupada se va a defecar también, hay relajación del esfínter rectal. Entonces el sujeto, si está la vejiga llena, se orina o se defeca, depende, y cae al suelo. En este momento, en el estadio tónico, que dura aproximadamente 8 segundos, 10 segundos, el sujeto no ventila, el sujeto no respira. Y sigue, y luego de este estadio tónico aparece el estadio clónico, las sacudidas de todo el cuerpo, que dura pues 30 segundos, 40 segundos, ocasionalmente un poquito más. Y en este momento hay un gran espasmo del cuerpo, grandes sacudidas. Y finalmente viene el estadio posictal, en el cual el sujeto se pone flácido totalmente y se queda dormido, que puede durar pues algunos minutos. En general, entre la pérdida de conciencia, el estadio tónico y el clónico pasa un minuto, a veces un poquito más, rarísima vez más de minuto y medio. Entonces, las crisis epilépticas tónico-clónicas son rápidas. Rara vez duran más de un minuto, minuto y medio. Bien, luego tenemos las crisis de ausencia típica. La primera fue la generalizada tónico-clónica, el gran mal. Luego tenemos la crisis de ausencia típica. En las crisis de ausencia típica hay una descarga que está en la parte profunda del cerebro, igualmente en los tálamos, y de aquí la descarga va hacia la corteza cerebral bilateral. Al ir la descarga hacia la corteza cerebral bilateral, el sujeto hace inconsciencia. Entonces, las crisis de ausencia típica se caracterizan por inconsciencia en este momento de en este momento el niño hace inconsciencia con una característica, pierde el conocimiento, pero no pierde el tono postural. Se queda paradito, se queda con los ojos abiertos y hace movimientos
de apertura y cierre de los ojos, movimientos de lamido con los labios. ¿Durante cuánto tiempo? 10 segundos, 12 segundos, 14 segundos. En este momento el niño está inconsciente. ¿Por qué digo niño? Porque generalmente esto ocurre en niños, entre los 8, 10, 12, 14 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Tengo pacientes de 70 años, 80, 60 años que tienen crisis de ausencia, que no es frecuente, pues es muy frecuente, esto es frecuente en los niños. Entonces, en este momento de la crisis de ausencia típica, que dura más o menos 10 segundos, 12 segundos, 14 segundos, el paciente está inconsciente, pero no cae al suelo. Le preguntamos y por supuesto no nos va a contestar absolutamente nada. Lo tocamos, lo estimulamos y el paciente está inconsciente, no siente. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, el niño no cae al suelo porque no pierde el tono postural. Esa es la característica de las crisis de ausencia típica. En este momento, el niñito hace movimientos como de apertura y cierre de los ojos y movimientos de lamido de los labios. Mucho cuidado, que a veces se puede interpretar que este niño es un niño malcriado y que cuando el profesor le habla, porque está con una crisis de ausencia, le saca la lengua. Mucho cuidado, ha ocurrido más de una vez en que nos traen un paciente, un niño que consulta, porque es un niño que es malcriado, que no hace caso. Y cuando el paciente le habla, el profesor le habla, le saca la lengua. ¿Qué le vas a hacer caso si el niño está inconsciente en ese momento? Entonces no le va a hacer caso. Mucho cuidado con esos chiquitos considerados malcriados que sacan la lengua al profesor cuando él les habla. Puede que estén con crisis de ausencia típica. Bien, característicamente los chicos con crisis de ausencia típica tienen este trazado encefalográfico abajo, en la parte inferior. Tiene paroxismos punta onda, punta onda, punta onda, totalmente simétricos en todas las áreas cerebrales de 3 por segundo. Este trazado encefalográfico es característico de las crisis de ausencia típica. Así que muchas veces, cuando tenemos, pero no muchas, algunas veces cuando tenemos duda de las crisis, este trazado electroencefalográfico nos ayuda para definir que estamos ante un niño con crisis de ausencia típica. Listo. Entonces, esto es la llamada petit mal o pequeño mal. Crisis de pérdida de conciencia durante 10, 15 segundos, 20 segundos, rara vez más. 15 segundos generalmente como máximo. Ya el tratamiento característico más útil para este tipo de crisis es la llamada etosuximida, que es un medicamento que lamentablemente no tenemos en nuestro país. Tuvimos una época, yo me acuerdo cuando era residente teníamos etosuximida. Fue la época del gobierno aprista, el primer gobierno del APRA cuando Alan García era muy joven. En ese momento, en esa época tuvimos una serie de problemas con la medicación, porque el país fue elegido, fue nombrado como no elegible, algo así. Entonces muchos medicamentos desaparecieron. Dentro de ellos la etosuximida ya no volvimos a tener más. Nosotros no usamos etosuximida en nuestro medio porque no tenemos. Y nosotros usamos con buena respuesta el ácido valproico o valproato de sodio para los pacientes con crisis de ausencia típica. Bien, hay otro tipo de crisis de ausencia que son las llamadas ausencias atípicas, que para eso no tengo diapositiva. Las ausencias atípicas se presentan en niños también pequeños, generalmente más chiquitos. Las típicas, lo que estamos viendo ahorita, se presentan en chicos, pues, 6 años, 7 años, 8 años. Las atípicas, con A previa, se presentan en niños más pequeños, 1 año, 2 años generalmente. Son niños que están creciendo normalmente y de repente empezaron a presentar crisis. Y presentan esas crisis de ausencia atípica que pues duran ya no 10 segundos, duran mucho más, 30 segundos, a veces 1 minuto.
que son crisis en que hay pérdida de conciencia, que a veces el paciente cae al suelo, no siempre, que están asociadas a más cosas, que están asociadas a epilepsia generalizada tónico-clónica, a crisis de ausencia, a crisis mioclónicas. Esas crisis además se acompañan de retardo en el crecimiento psicofísico del paciente. Eh, Hay retardo en el crecimiento mental del paciente también. Entonces, los chicos dejan de crecer y en conjunto constituyen las llamadas la enfermedad de Lennox-Gastaut o síndrome de Lennox-Gastaut, en las cuales hay muchas crisis de ausencia atípica, pero otros trastornos además, que son, por supuesto, de muy mal pronóstico. Muy bien. Luego tenemos las crisis mioclónicas y generalmente las crisis mioclónicas son de muy mal pronóstico, generalmente, salvo algunas crisis ocasionales que aparecen, que veremos un poquito más adelante, que no son de mal pronóstico. Pero en general, la gran mayoría de crisis mioclónicas son de mal pronóstico, como la que estamos viendo que tiene este pequeño que está acá en esta silla de ruedas. Es un niñito que ha estado creciendo muy bien hasta los 9 meses, 10 meses de edad, en que de repente empezó a presentar esas sacudidas que están ustedes viendo. Extensión, flexión, extensión de los brazos y de las piernas. Son las llamadas crisis mioclónicas o espasmos infantiles, características del llamado síndrome de West. Estos chiquitos que, como digo, que estaban creciendo muy bien, de repente empiezan a presentar estos espasmos infantiles, presentan trastornos en el desarrollo psicomotor, dejan de crecer, se acompañan cierto grado de retardo mental y además presentan convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, estas mioclónicas, acinéticas, en fin. O sea, muchos tipos de crisis y característicamente los espasmos infantiles. Cuando hacemos un encefalograma, aparece un trastorno, un trazado, como el que estamos viendo acá, accesos de puntas, polipuntas, accesos de puntas, punta honda. O sea, un trazado completamente irregular, con paroxismos de puntas, polipuntas, punta honda, en fin, muchas manifestaciones en un solo trazado. Eso se conoce con el nombre de ipsarritmia, que es característico de este tipo de crisis. Entonces, acá tenemos las crisis mioclónicas que son de muy mal pronóstico y este es el modelo mayor de este tipo de trastornos. Acá tenemos una jovencita que tiene una epilepsia mioclónica que no es tan mala, que es relativamente de buen pronóstico, que es la llamada epilepsia de Youngs o epilepsia mioclónica juvenil benigna. Aquí se presenta en jóvenes de más o menos 16 años, 18 años, crisis en que de repente, como esta jovencita que está acá, por la mañana al despertar tiene sacudida de los brazos y de las piernas, sobre todo de los brazos. Y lo que tiene en las manos se le cae, como son sus útiles de aseo. Estas chicas, característicamente estas crisis, las presentan por la mañana al despertar, pero pueden estar en cualquier momento del día, pero sobre todo por la mañana. Estos accesos mioclónicos solamente es lo único que afecta a la paciente. La epilepsia mioclónica no tienen retardo mental, el crecimiento psicofísico de estas pacientes es normal. Se presenta en jóvenes, sobre todo mujeres, como están ustedes viendo acá, y se ha encontrado que en el brazo corto del cromosoma 6 hay un gen que transmite esto. Entonces, este tipo de epilepsia es relativamente bueno, relativamente benigno, donde no hay retardo mental, sobre todo, y no hay otro tipo de crisis. Estas pacientes se controlan muy bien con ácido valproico también, con valproato de sodio. Es La mayoría de pacientes se controlan sus crisis con este medicamento hasta que desaparecen las crisis. Bueno, y ahora seguimos con las llamadas crisis parciales,
que son muy frecuentes también y que por supuesto son de peor pronóstico. Las generalizadas, las crisis generalizadas por lo general son de pronóstico más o menos bueno, pero las parciales son de mal pronóstico. Y el pronóstico va a depender de la causa. Por ejemplo, una crisis parcial puede ser producida por una cicatriz al nacimiento, por una cicatriz por un traumatismo craneal, pero también puede ser producida por una infección, por un acceso cerebral, por un tuberculoma, por un cisticerco o por un tumor cerebral. Entonces, la crisis parcial va, su pronóstico va a depender de la causa que la está produciendo. Muy bien. Entonces, las crisis parciales pueden ser simples o pueden ser complejas. En las simples no hay pérdida de conciencia. Puede ser con síntomas motores, somatosensoriales, autonómicas, vegetativas, síntomas psíquicos. O sea, son diferentes tipos de crisis, dependiendo de la parte del cerebro que esté comprometida, de la parte de la corteza cerebral. Si es la región frontal que tiene que ver con la función motora, pues nos dan crisis parciales motoras. Si es la corteza parietal, crisis parciales sensitivas. Si es la región temporal, quinta temporal, crisis parciales auditivas. Si es la corteza occipital, visual. O sea, dependiendo de que la parte del cerebro está comprometida, es el tipo de crisis parcial. Y luego tenemos las crisis parciales en las cuales hay afectación de conciencia. Esas son las crisis parciales complejas, que son típicas de compromiso del lóbulo temporal o frontotemporal. Acá hay más cosas ya. Acá hay automatismos, fenómenos psíquicos, en fin. Vamos viendo entonces. Acá tenemos el hemisferio cerebral. En la parte de acá tenemos, perdón, el lóbulo frontal y acá el lóbulo occipital. Y acá tenemos la circunvolución frontal ascendente. Delante, lo que está por delante es el lóbulo frontal. ¿Qué pasa si yo afecto aquí la circunvolución frontal ascendente del hemisferio cerebral derecho? Si eso ocurre, me da una crisis parcial motora en el lado izquierdo de la cara y el miembro superior izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una crisis parcial motora. Acá tengo un paciente, acá tenemos la cisura de Rolando y por detrás de Rolando tenemos al lóbulo parietal. Y aquí la circunvolución parietal ascendente. ¿Qué pasa si descarga acá? Si descarga la circunvolución parietal ascendente, tenemos un paciente como el que está abajo, que tiene una crisis sensitiva en la cara y el miembro superior del lado izquierdo. Entonces, dependiendo entonces la zona comprometida, es que tenemos los síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos, en fin. Acá tenemos otro paciente. Este paciente que está acá va a presentar una crisis de tipo autonómico o vegetativa, porque tiene un compromiso en esta parte del cerebro que compromete el circuito mamilo limbo talámico, esta zona. Entonces, empieza ¿cómo? Con sensación de dolor abdominal. El sujeto tiene la sensación de defecar. El sujeto va al baño con el ánimo de defecar. Y en ese momento entonces tiene crisis, dolor abdominal, náusea, vomita, una gran sudoración, se dilatan las pupilas y vómito. Acá tenemos sudoración, pupilas dilatadas y termina finalmente en una convulsión tónico-clónica generalizada. Entonces son las llamadas crisis vegetativas o crisis autonómicas, que empiezan con sensación de dolor abdominal,
con náusea, con vómito y terminan en una convulsión generalizada tónico-clónica. Estas son crisis autonómicas, son parciales simples. Acá tenemos otro tipo de crisis. Por ejemplo, tenemos este paciente que tiene una descarga aquí, en la quinta temporal, en el hipocampo. Y si tiene una descarga en el hipocampo, aquí, en esta zona, está la corteza olfatoria primaria. Si tiene una descarga ahí, nos va a dar una crisis, nos va a dar una crisis olfatoria, las llamadas crisis uncinadas, crisis de mal olor, que el paciente tiene la sensación de percibir a alguien que se defecó. Entonces él dice, huele, pero solamente él lo siente, el resto de gente no lo siente. ¿Qué está pasando? Está teniendo una crisis que compromete la circunvolución de la quinta temporal y le da alucinaciones malolientes, alucinaciones uncinadas. Tenemos acá otro paciente. Acá, otro paciente que tiene una descarga en el lóbulo temporo-occipital y ve esto que está acá. Le da una crisis, una alucinación visual. Tiene una descarga, está viendo a un señor que está sentado en una banca en el camino, en la pista, donde solamente pasan buses, autos. Él ve a una persona que está leyendo el periódico. Tiene una alucinación visual. O tenemos este otro, con una descarga del lóbulo occipital, aquí, y tiene una ilusión visual. Tiene la sensación de ver un automóvil completamente deformado. O este otro de acá, que tiene circunvolución en la primera circunvolución temporal, donde está la corteza auditiva primaria. Entonces tiene alucinaciones auditivas. Tiene la sensación de escuchar una música frecuentemente. Entonces, con esto, ¿qué les estoy tratando de demostrar? Que hay muchos tipos de epilepsia focal parcial, muchos, y van a depender de la parte de la corteza cerebral comprometida, visual, auditiva, sensorial, en fin, dependiendo de la parte que se compromete. Y luego tenemos los llamados crisis psicomotoras o las crisis características del lóbulo temporal o frontotemporal. Tenemos esta paciente que está en un momento en que está presentando una crisis parcial compleja por compromiso del lóbulo temporal. Y esta jovencita lava ese plato, lo seca, lo coloca en su sitio y no lo rompe, pero lo hace en forma automática, ella no se da cuenta. Si la llamamos, le preguntamos, ella está inconsciente, no responde. Característicamente estos movimientos de la mano, el señor de acá, que se quita la camisa y se la pone, lo hace en forma automática, en ese momento está inconsciente. Le hablamos, lo tocamos y el paciente no siente, no se da cuenta. Sin embargo, se coloca la camisa, se la quita y lo hace bien. Son crisis parciales complejas. O ese comportamiento del sujeto que está en la parte inferior, que también se presenta. Crisis de trastornos de ese tipo, incluso algunas crisis violentas que se pueden presentar en sujetos que agreden a otro durante una crisis parcial compleja. Bien, y esas en general son los dos grandes tipos de crisis, que son casi todo, las generalizadas y luego las parciales. Y tenemos también otro tipo de crisis, que son los llamados síndromes epilépticos especiales. En los síndromes epilépticos especiales son algunos tipos de crisis muy raras, que pueden ser generalizadas o pueden ser parciales, que pueden entrar en cualquiera de los dos que hemos mencionado. Pero como son muy raras, se les considera
se les ha considerado como un capítulo aparte. Felizmente en nuestro medio no tenemos casi este tipo de crisis. Las llamadas mioclonías o crisis mioclónica, la panencefalitis esclerosante subaguda, que ha sido descrita alguna que otra vez entre nosotros, pero que no lo hemos visto realmente. Fue motivo de una tesis doctoral hace varios años del profesor Cuba, Juan Manuel Cuba, que presentó su tesis doctoral con dos pacientes que habían hecho sarampión y posteriormente presentaron crisis mioclónica, panencefalitis esclerosante subaguda, pero que al final no se pudo comprobar. Se dijo que era, pero ahí, no, ahí quedó. La epilepsia refleja, lo vemos rara vez, la convulsión febril ya vimos que son crisis generalizadas tónico-clónicas que se presentan en niños entre los 6 meses y los 5 años de vida, donde no hay ningún otro trastorno que lo justifique, salvo que siempre están asociadas a fiebre. Eso no es epilepsia, se conoce como convulsión febril. Y por último, las pseudocrisis o crisis histriónicas o histéricas. Hay gente que por algún motivo aprende a hacer este tipo de crisis por alguna ganancia que tengan. Bien, entonces vamos a ver algo sobre la fisiopatología. Crisis parciales. ¿Qué son crisis parciales? Hay excitabilidad patológica de un grupo de células corticales. Acá es un grupo, mientras que las generalizadas, la excitabilidad patológica excesiva está en toda la corteza cerebral y algunos núcleos grises. Mientras la focal es en un sitio, la generalizada es en toda la corteza cerebral. Es muy posible que haya algunos aspectos bioquímicos que tengan que ver con el desencadenamiento de la epilepsia. En general, hay defectos en la membrana celular, trastornos en la regulación de los flujos iónicos y esto va a producir trastornos en la transmisión sináptica. A ver, veremos. Por todo esto, es de esperar que existan diferentes mecanismos fisiopatológicos según las características neuropatológicas, genéticas y clínicas de cada tipo de epilepsia. Así tenemos que se encuentran trastornos tanto en la neurona como en la sustancia que la sostiene, en la glía. Entonces, hay alteraciones en la estructura neuronal y en la glía, por supuesto, de la corteza cerebral, particularmente en el hipocampo. Como consecuencia de este trastorno, hay pérdida de neuronas, claro que sí. Hay anomalías en la conformación de las dendritas, de manera que el impulso nervioso no se transmite adecuadamente o se transmite en forma excesiva. Hay reorganización de la neurona y esto modifica la conectividad neuronal. La glía, que es el aparato de sostén de la célula, que es el aparato que nutre a la célula, se altera también. Y al alterarse produce gliosis. Y esto aísla la conexión neuronal. Debido a estos trastornos en la neurona y en la glía, al alterarse eso, se altera su función. De manera que se produce aumento de la excitabilidad debido a cambios en la percibilidad de los iones, ya sea por cambios en su distribución o función, y hay aumento de conexiones excitadoras. Si nosotros recordamos la estructura neuronal y la función neuronal, dentro del funcionamiento del sistema nervioso existen algunas estructuras funcionales que son núcleos que producen o que están característicamente constituidos por neurotransmisores o que generan neurotransmisores. De manera que esto, por trastornos que se producen en la célula neuronal, hay aumento de las conexiones excitadoras, por ejemplo, de acetilcolina, de glutamato, o disminución de las conexiones inhibidoras,
Por ejemplo, ácido GABA butírico, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, se altera. Tanto la excitabilidad, aumento de glutamato, la inhibición, disminución de GABA. Como consecuencia de esto, aumenta la neurotransmisión, produciéndose característicamente la posibilidad de tener algún tipo de epilepsia. Como dice ahí, el aumento de la neurotransmisión excitadora o disminución de la inhibidora tiene mucho que ver en el mecanismo de producción de la epilepsia. Entonces, como consecuencia de esto, se produce un aumento de la excitabilidad neuronal focal o generalizada en forma crónica, con capacidad de activación en forma sincrónica. Como consecuencia de todo esto, se producen descargas epilépticas espontáneas, súbitas y recurrentes, que son favorecidas por diferentes causas. Por ejemplo, la privación de sueño. Está totalmente demostrado que la falta de sueño puede producir epilepsia. Por eso es que cuando tenemos algún médico en mi hospital, en el Hospital 2 de Mayo, más de una vez ha pasado que alguno de los residentes tiene algún tipo de epilepsia. Entonces a ese residente tenemos que identificarlo y hacer que no haga guardia de noche, porque cuando se hace guardia de noche, generalmente no se duerme. Y tomes el mejor medicamento del mundo que tomes. Si no duermes, puedes tener epilepsia. Más de una vez ha pasado en mi hospital que los residentes cuando hacen guardia, los que tienen epilepsia, tomen lo que tomen el medicamento, van a seguir presentando sus crisis. Por eso es que generalmente yo les recomiendo que no hagan guardia de noche, porque si no van a tener algún tipo de epilepsia. Entonces la privación de sueño puede desencadenar epilepsia. El uso de alcohol, de drogas como cocaína, anfetaminas, fármacos proconvulsivantes, el ciclo menstrual, por supuesto. En el ciclo menstrual hay cierto grado de hinchazón cerebral, hay cierto grado de edema cerebral, y eso puede desencadenar algún tipo de epilepsia. La estimulación luminosa. Esos chicos que tienen epilepsia no deben estar 6, 8 horas frente a la computadora, frente al teléfono, porque eso les puede desencadenar epilepsia. La gente que tiene epilepsia en el verano no puede estar muchas horas en el sol, porque eso puede desencadenar epilepsia. Ya se demostró que el estrés muy severo y muy frecuente también puede desencadenar epilepsia. Entonces, hay muchos factores que podrían desencadenar la epilepsia que debemos identificarlos para impedir que el paciente esté expuesto a ellos, de modo que esto les controla sus crisis. Muy bien. Acá tenemos las crisis parciales o focales, un trazado electroencefalográfico. En este paciente tenemos una descarga que está comprometiendo aquí, 3-4, la región frontal del lado izquierdo. Entonces, si le hacemos un trazado electroencefalográfico, se le coloca electrodos en diferentes partes, en el hemisferio izquierdo, derecho, izquierdo. Entonces, 1, 2, no hay nada. 3, 4, acá tenemos. Característicamente en 3, 4, hay esta descarga de puntas. Ese es, cuando encontramos este trazado así, decimos, este paciente probablemente, aquí hay una descarga de puntas en este trazado electroencefalográfico. Y la punta es característico de crisis focal. La punta es característica de epilepsia focal. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un trazado de estas características, decimos, esta paciente tiene un foco aquí en 3-4, región frontal del lado izquierdo, que luego se generaliza. Generalización secundaria. Vayamos al siguiente. Acá tenemos otro paciente que tiene descargas generalizadas. Él tiene una epilepsia generalizada tónico-clónica. Y en el trazado encefalográfico tenemos esta característica. Punta
onda, punta, onda, punta, onda. Tenemos una descarga característica de punta onda generalizada. Ese trazado encefalográfico es típico de epilepsia generalizada. Y el otro, descarga de puntas, es de epilepsia focal. ¿De acuerdo? Y el de acá de generalizada. Muy bien. En resumen, entonces, hay diferentes mecanismos fisiopatológicos en la producción de la epilepsia, pero estos son condicionados fundamentalmente por trastornos en neurotransmisores, ya sea aumento de acetilcolina, aumento de glutamato y baja de GABA aminobutírico. La acetilcolina y el glutamato son unos neurotransmisores inhibidores locos y la GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Entonces, en la epilepsia generalmente está aumentado acetilcolina y o glutamato y disminuido GABA y alteraciones en los neurotransmisores, en los iones como sodio, potasio, calcio. Muy bien, unas palabras sobre el tratamiento. Acá he considerado algunos aspectos. Número uno, eliminar la causa y factores que predisponen. Dos, regulación de la higiene física y mental. Tres, tratamiento farmacológico. Y cuatro, tratamiento quirúrgico. Vamos con el uno, tratamiento de la causa y factores predisponentes. Lo ideal, si tengo una infección que me está produciendo algún tipo de epilepsia, por supuesto, lo ideal es tratar la infección, ya sea la meningitis, la encefalitis, lo que sea. Trastornos metabólicos y o tóxicos. Si tengo un paciente que tiene una hipocalcemia, una hiperglicemia, hipercalcemia, si tiene sobreuso de sustancias, en fin, hay que tratar eso. Eso es lo ideal. Si tengo un paciente con hipoglicemia, tratar eso, que eso podría estarme produciendo la epilepsia. A veces un proceso expansivo, un tumor puede ser la causa de la epilepsia. Si puedo tratar el tumor, lo ideal sería eso. A veces hay cicatrices en la corteza cerebral que en algún momento se produjeron, se formaron. Entonces, lo ideal es retirar. No siempre podemos tratar la causa de la epilepsia. Resumiendo esta lámina, lo ideal es tratar la causa de lo que produce la epilepsia. Muchas veces no podemos quitar la causa de lo que produce la epilepsia y simplemente nos limitamos a utilizar tratamientos antiepilépticos. Muy bien. Higiene física y mental. Lógicamente, una de las cosas más importantes es identificar el tipo de epilepsia. Y si identifico el tipo de epilepsia, debo dar el tratamiento más importante para ese tipo de epilepsia. Entonces es muy útil, muy necesario el cumplimiento adecuado de la medicación. Esto muchas veces es difícil. Primero, por las condiciones económicas de la gente. Yo trabajo en un hospital público muy pobre, que es el Hospital 2 de Mayo, donde llega gente con muchas limitaciones económicas. Gracias a Dios que existe el SIS, el Servicio Integral de Salud, que lo tiene la gran mayoría de la población que no tiene aseguramiento con el salud. Y bueno, de algún modo el SIS le cubre el medicamento a la gran mayoría de los pacientes. Actualmente es más fácil eso porque ya el SIS les cubre, salvo que haya medicamentos que el SIS no los puede comprar por el costo. Ahí es más difícil. Pero no se trata simplemente de tener la medicación, porque otro problema es tomar las pastillas que son necesarias, que pueden ser 3, o pueden ser 6, o pueden ser más. ¿Se imaginan ustedes cuando están resfriados? Lo que cuesta tomar un par de pastillas para la gripe, para el resfrío. Acá no. Acá el paciente tiene que tomar todos los días, sea lunes, sea domingo, sea sábado. Tenga que salir a la calle o no tenga que salir a la calle, todos los días.
sea un día de trabajo o sea Navidad, todos los días. O sea, aquí no hay opción. El paciente tiene que tomar su medicamento, lo cual es muy difícil de cumplir. Muchas veces tenemos pacientes que consultan porque por algún motivo no toman el medicamento, o porque no lo pueden comprar, o porque molesta tomar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta al momento de tratar a los pacientes que tienen este trastorno. Sueño y alimentación adecuada, por supuesto que es importante. Evitar el abuso de alcohol y otras drogas, importantísimo. Tenemos pacientes que tienen algún tipo de epilepsia y que son desencadenados o favorecidos por el alcohol o por cocaína o por anfetaminas. Entonces, tenemos que concientizar a la gente de que no use este tipo de sustancias. La actividad física moderada y bueno, las dificultades psicosociales. Eso es importante, esta última parte de la diapositiva. ¿A quién le ocurre la epilepsia? Generalmente es un niño que tiene 6 añitos, 5 añitos, 7 añitos, y le ocurre justo en la mañana, tiene que tomar su medicamento. Ese niñito, una vez que es diagnosticado de la epilepsia, la mamá, ¿quién lo cuida? Lo va a cuidar como si fuera de cristal, que no se junte con que no se quite los zapatos, que no se quite las medias, que camine de un modo, o sea, lo van a cuidar excesivamente. Y ese chiquito, en la mañana, cuando tiene que ir al colegio, están recontra apurados, toma el desayuno lo más rápido posible y su medicamento. Y pum, vomitó. Muy frecuente, muy frecuente. Y al vomitar, vomitó el desayuno y vomitó el medicamento. Va a su clase y en su clase le ocurre una convulsión. ¡Oh, Dios mío! Un escándalo. El profesor llama a los padres, llama a todo el mundo con la finalidad de que se lleven al niño porque él no puede estar en la clase porque asusta a sus compañeros, según el profesor. Sus compañeros no se asustan. Los niños pequeños son los que mejores cuidan a su compañero. El que se asusta es el profesor. Entonces recomienda que se lo lleven a otra casa, que ya no venga a clase el niño. Entonces ese niñito está acostumbrado a ir de colegio en colegio porque sigue presentando crisis. Y así. Entonces un niñito llega a la secundaria la misma historia, llega a la universidad la misma historia. Y se va a sentir, entre comillas, rechazado este paciente. Se va a sentir rechazado por el resto de la gente, por la sociedad. Entonces, en general, el niño con epilepsia es un niño que está disminuido si lo comparamos con el resto de la gente. Entonces, es un niño que está estigmatizado aquí y en todo el mundo, pero sobre todo entre nosotros. Cuanto más ignorantes somos, mayor estigmatizamos a un niño con epilepsia. Entonces, eso no debe ser así. Yo preferiría muchas veces tener epilepsia y no tener diabetes, porque con diabetes me voy a complicar y me voy a complicar feo. En cambio, con epilepsia, haciendo las cosas adecuadas, bien manejadito, el paciente va bien. Uno de los médicos más exitosos de mi hospital, sobre todo en el aspecto económico, que tiene muchas cosas, es un paciente que tiene epilepsia. Es un paciente que cuando fue mi residente, le detectamos que tenía un tipo de epilepsia y recomendamos en él que no haga guardia y nunca más hizo guardia. Tomó su medicamento y nunca más volvió a convulsionar. Es uno de los médicos más exitosos del Hospital 2 de Mayo, que tiene muchas cosas, económicas sobre todo, y que tiene epilepsia y no pasó nada. Pero él aprendió a convivir con eso y a no sentirse menos que el resto de la gente. Eso tenemos que insistir mucho con los pacientes. Bien, tratamiento farmacológico. Objetivos, por supuesto. Uno, control adecuado de las crisis, que creo que es el más importante. Segundo, no interferir la función cognitiva. Por supuesto, los niños son aquellos, tienen una gran proporción, algún tipo de epilepsia. Si le voy a controlar las crisis epilépticas,
pero le voy a afectar la función cognitiva, no tiene ningún sentido. O sea, está bien que le controle las crisis, pero que no le afecte la función cognitiva al paciente. Y tres, evitar efectos adversos peligrosos. Sobre todo eso, muy importante. Hago con el paciente esto para que lo mejore, pero por supuesto no debo comprometer otras cosas. Yo controlo mucho el aspecto del evento adverso del paciente. Yo me dedico a investigación médica en forma formal. Hago ensayos clínicos hace muchos años. Entonces, una de las cosas que más cuido es el evento adverso que presente el paciente. Tanto el efecto del medicamento en favor de la enfermedad, pero también el efecto adverso es una cosa muy negativa, así que hay que tener cuidado con eso. No olvidar entonces esos tres aspectos en el manejo de los pacientes, no solo con epilepsia, con cualquier patología. Bien, inicio de tratamiento farmacológico. Crisis única. Tengo un paciente con una sola crisis. ¿Le doy tratamiento? Ya decimos, se trata la epilepsia, no se trata la convulsión. Entonces, para yo tener paciente que necesita tratamiento, debo tener epilepsia, un paciente con epilepsia. Y para que un paciente tenga epilepsia, debe tener mínimo dos crisis. Una sola no es epilepsia. Entonces, la norma general ante una sola crisis es no dar tratamiento. ¿Hay excepciones? Sí, bueno. Por ejemplo, tenemos una lesión orgánica cerebral. ¿Cómo así? Tengo un paciente que ha hecho una sola crisis. En los exámenes que le hago bien, le hago una resonancia magnética y encuentro un foco X, una cicatriz, un cisticerco, lo que sea, en la corteza cerebral, en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, uno solo. ¿Le doy tratamiento? Claro que sí. A ese sí, porque ese foco va a desencadenar crisis. A ese sí le doy, entonces, teniendo una sola crisis. ¿Eh? Un síndrome epiléptico definido. Tengo un paciente que son 7 hermanos, de los cuales 4 tienen epilepsia. De los 7, ¿eh? 4. Ahora él ha tenido una sola crisis. ¿Le doy tratamiento o no le doy? Entonces, probablemente él también tenga presente epilepsia. Entonces, ante esa posibilidad, sí podría darle tratamiento por el antecedente familiar. Tiene muchos familiares con epilepsia y hermanos en sí. Y criterio en contra del paciente. Tengo un paciente que tiene, bueno, esto es real, la historia que les voy a contar. Era la época del gobierno de Fujimori. Era el año 90, por ahí, 90 y tantos. Había un congresista de esa época, un congresista que tuvo una sola crisis epiléptica. Y ese congresista era familiar de un estudiante de la universidad. Y ese estudiante le recomendó a ese señor que yo lo vea. Y vino a verme ese congresista. Cuando yo lo atendí, había leído mucho de epilepsia. Era un chinito muy inteligente ese señor. Era un abogado. Entonces le expliqué, lo que yo le expliqué, él ya lo sabía. Le expliqué que era una sola crisis y que la norma decía que no debía dar tratamiento. Me dijo, sí lo sé, doctor, pero el problema es que si yo tengo una crisis, yo soy congresista, me van a destruir, me dijo, doctor, no puedo. Me dijo, yo quiero tomar medicamento, pero no quiero hacerlo yo solo. Quiero hacerlo que una persona como usted me lo indique para que me lo regule. De acuerdo, le digo, le voy a dar tratamiento, pero con una condición, que usted me firme un documento donde diga que le expliqué que no necesita tratamiento, pero que usted me está pidiendo que le dé. Me dice, no hay ningún problema, y me firmó el documento. Ese señor ha sido la única crisis que ha tenido y no ha vuelto a tener más. Yo me acuerdo que le indiqué valproato de sodio. Empezamos con 3 pastillas y actualmente toma hasta ahora, miren, ¿eh? Han pasado ¿cuánto tiempo? Como 20 años o más, creo. Y sigue tomando el valproato. Pero toma, ¿qué han pasado? 30 años ya. Toma una sola crisis, una sola pastilla. Ese señor era la época del gobierno de Fujimori y iba a verme al consultorio, al hospital, no, sino al consultorio privado,
en forma, un día cualquiera, me decía un sábado, quería ir ya un poco tarde porque no quería que nadie lo identifique. Iba siempre con dos policías que lo cuidaban y me comentaba, ¿no? Y nos hicimos amigos al final. Y me dice, doctor, este gobierno huele mal, muy mal. Están pasando cosas muy malas. No había pasado todavía las cosas. Era el primer gobierno de Fujimori, todavía no se conocía bien muchas cosas. Y me dice, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, estoy haciendo mi contacto, me voy a ir porque voy a trabajar por allá. Me voy y desgraciadamente el país va a quedar muy mal y se cumplió lo que dijo. Bueno, ese señor se fue y cada vez que viene de Estados Unidos me va a ver al consultorio. Ahora cuando viene solamente nos comunicamos por teléfono y un día cualquiera llega al hospital porque ya consulta privada yo no hago. Y en el hospital, por supuesto, ya no llega acompañado de policías porque ya no es congresista, nada de eso. Pero hasta ahora viene, aunque sea, nos saludamos y me comenta que no hay la convulsión. Él no ha tenido más convulsión, pero tuvo una sola. En ese caso, sí se puede dar tratamiento con esa salvedad. Bien, tenemos otro grupo de pacientes que tienen crisis repetidas. La norma, dar tratamiento siempre, siempre. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, factores desencadenantes bien identificados y evitables. Tenemos pacientes que toman medicamento el mejor del mundo que haya, pero el día que se toman un trago, un poco de alcohol, van a convulsionar de todas maneras. Entonces a ese paciente le recomiendo que no tome alcohol nunca y le voy bajando el medicamento. Y la mayoría le bajas el medicamento o hasta lo puede retirar y que no ingieran alcohol y se van a controlar las crisis. Y tenemos otro intervalo intercrisis muy largo. Tenemos pacientes que tienen una convulsión cada 4, cada 5 años. ¿Qué les parece tomar 3 pastillas todos los días, para una convulsión que no se presente cada 4 o 5 años? Entonces, ahí el parecer del paciente, si toma medicamento o no toma. Porque tomar medicamento durante todos los días, durante varios años, para una convulsión cada 4 o 5 años, complicado. Pero en fin, la decisión la toma el paciente. Muy bien. Entonces, ahora sí, el tratamiento. Con monoterapia, o sea, una sola droga, el 70% de los pacientes se controlan perfectamente bien. El 30% con una sola droga no se controlan bien. De este 30%, con 2 a 3 fármacos, más o menos el 15% se controlan perfecto, pero el otro 15% no se controlan satisfactoriamente. Algunos se controlan más o menos en forma irregular, diría yo, en forma parcial. A pesar de tomar 2 o 3 drogas, más o menos el 10%, continúan presentando crisis. Ya no tan frecuentes, pero continúan presentando crisis. Y el 5% de pacientes no se controlan con nada, con nada. Con todos los fármacos que tenemos, así tomen 10 fármacos, no se van a controlar. Esos pacientes son tributarios de cirugía de la epilepsia. Más o menos son el 5%. No es tampoco. Esos pacientes tienen 20, 30, 40, 50 crisis diarias, todos los días. Son casos muy penosos. Muy bien. Entonces tenemos fármacos antiepilépticos, varios. Como dice ahí, hay poca diferencia en la eficacia. Más o menos la mayoría funciona. Los efectos secundarios son el problema. Se recomienda iniciar con dosis bajas y progresivamente ir aumentando hasta el control de las crisis. Bien. Si nosotros revisamos la cantidad de medicamentos antiepilépticos que tenemos, tenemos una gran cantidad de medicamentos. Tenemos un buen grupo que los conocemos mínimo hace 50 años. Son, entre comillas, los llamados medicamentos clásicos que los conocemos muy bien. Tenemos otro grupo intermedio que ya los estamos conociendo 20 años más o menos, 15, 20 años, y ya más o menos sabemos, como digo yo, de qué pie cojean.
Y tenemos otro grupo, que son fármacos muy nuevos y muy caros, muy caros. Entonces, como dice ahí, por razones éticas y logísticas, o sea, de dinero, los nuevos fármacos antiepilépticos solo deben ser usados en adultos con crisis parciales intratables, los muy caros, los muy nuevos. Dice, los niveles séricos de los fármacos antiepilépticos no deben ser usados mecánicamente como una guía de la dosificación. Totalmente de acuerdo. La mejor guía para el uso del medicamento es la respuesta clínica, no el dosaje sérico del medicamento. Y acá tenemos una clasificación de los fármacos antiepilépticos entre comillas. Es una clasificación arbitraria que la hemos hecho nosotros, ¿eh? Que no está así, que no es así. Dime, grupo uno, fármacos antiepilépticos efectivos de efecto intermedio para crisis parciales simples y complejas y las secundariamente generalizadas de efecto intermedio, como los antibióticos, entre comillas. Grupo 2, fármacos antiepilépticos efectivos para la gran mayoría de crisis. La gran mayoría. Podríamos considerarlos como de amplio espectro. Y grupo 3, fármacos antiepilépticos de espectro muy reducido. En el grupo 3 tenemos a la etosuximida, que la única indicación que tiene la etosuximida es las crisis de ausencia típica, que como digo, es el fármaco de elección para este tipo de crisis en el mundo. Entre nosotros también, pero nosotros usamos ácido valproico porque no tenemos etosuximida. Bien, grupo uno, o sea, diríamos fármacos antiepilépticos de espectro intermedio. Tenemos carbamazepina, excelente antiepiléptico, fenitoína, excelente antiepiléptico, fenobarbital, muy bueno como antiepiléptico, pero tiene su pecado, pues. El fenobarbital que le colocamos a una paciente, si le doy a una paciente fenobarbital hoy día, digamos 2 tabletitas de fenobarbital de 100 miligramos, y los dos o en 10 días todavía tiene fármaco. O sea, su metabolismo es muy lento. O sea, el fármaco, la carbamazepina, que diga el fenobarbital se acumula en el cuerpo porque su metabolismo es lento. Entonces, no puede ser usado libremente. Hay buen efecto antiepiléptico, pero con cuidado. Además, el otro pecado del fenobarbital es que hace un tiempo usábamos el fenobarbital para las crisis, convulsiones febriles. ¿Y en quién se presenta la convulsión febril? En niños chicos, entre 5 meses y 6 años, y entre 6 meses y 5 años. En esos niños que utilizaban fenobarbital, se les hizo pruebas neuropsicológicas para ver cómo andaba su función mental y se comprobó que el fenobarbital produce cierto grado de disminución, cierto grado de deterioro intelectual. De manera que mucho cuidado con el uso de fenobarbital, sobre todo en niños. La primidona, la primidona, este medicamento en su metabolismo se convierte en fenobarbital. La gabapentina apareció, digamos, hace 35 años, casi 40 años. Yo era residente todavía cuando apareció la gabapentina. Se le hizo tanta cosa a la gabapentina. Vino con música, con orquesta, con aplausos y se dijo, la gabapentina es la solución a la epilepsia. Se presenta la gabapentina y nos dimos cuenta que para la epilepsia no servía. Pero sin embargo, la gabapentina mejoraba el dolor neuropático, el dolor de los diabéticos, de los alcohólicos, el dolor de las piernas. Entonces el patrocinador con buen criterio, bueno, su criterio comercial, dijo, para la epilepsia no sirve, se olvidó de la epilepsia y lo dirigió para el dolor de tipo neuropático. Ustedes verán que actualmente todo el mundo usa gabapentina para el dolor. Entonces, para la epilepsia no, porque no es efectivo.
La oscarbazepina tiene el mismo efecto casi que la carbamazepina. Son casi hermanos mellizos con la carbamazepina. Hay un radical que fue modificado a la carbamazepina y se convirtió este fármaco en oscarbazepina. Tiene el efecto, el espectro de tratamiento muy parecido a la carbamazepina, muy parecido. Quizás si la carbamazepina funciona 70%, la oscarbazepina funciona 72 o 75, más no tampoco. Y los efectos secundarios, quizá un poquito menos, pero nada más. Pero la carbamazepina como carbamazepina con ese nombre, es muy barato. En mi hospital, 100 pastillas de carbamazepina cuestan 9 a 10 soles. Listo. Pero oscarbazepina, el otro, cada pastilla, una sola cuesta como 20 soles. O sea, no hay comparación en el costo, pues. Entonces, la oscarbazepina para mí no sirve, porque cuesta excesivamente dinero. La tía Gabina no se ha usado mucho entre nosotros. Vamos ahora. Carbamazepina, excelente antiepiléptico, excelente. Lo conocemos mucho, como todos los fármacos antiepilépticos, sobre todo los antiguos, produce un poquito de vértigo, un poquito de inestabilidad, un poquito de somnolencia. Y esas cosas las graduamos dando el medicamento poco a poco y en menor cantidad y poquito a poquito vamos aumentando la dosis hasta que el paciente va haciendo un poquito de acostumbramiento al fármaco. Bien, ¿qué efectos secundarios? Eso que les estoy diciendo. Efecto antiepiléptico muy bueno. Es el fármaco de elección, no olvidar, para la epilepsia parcial compleja. ¿De acuerdo? Es el fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja, pero también sirve para la epilepsia generalizada tónico-clónica. Y otra cosa más. Bueno, actualmente ya la lamotrigina, gracias a Dios, ha bajado mucho su costo ya. Pero cuando recién apareció la lamotrigina era muy cara. Y la lamotrigina es el mejor medicamento para la mujer gestante, antiepiléptico para la mujer gestante. O sea que si la mujer está embarazada, debería usar la motrigina. Pero si no puede usar la motrigina, la carbamazepina funciona muy bien también en la mujer gestante. Si asociamos la carbamazepina a ácido fólico en la mujer embarazada, su efecto teratogénico, que es 0,5 a 1%, disminuye casi a 0%. Entonces, en nuestro medio, si no podemos usar la motrigina en la paciente epiléptica con embarazo, carbamazepina va bastante bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Oscar Mazepina, ya rajamos de esto. Fenitoína. Este es un excelente antiepiléptico. Muy bien. Y sobre todo, hay parenteral. Hay parenteral y es el fármaco de más utilidad cuando hay estatus epiléptico, porque no tenemos parenteral para la mayoría de los fármacos, tenemos muy poquitos parenterales. Uno de ellos es este, el que tenemos parenteral. Fármaco de elección para la epilepsia generalizada, bien, muy bien. ¿Tiene pecado? Sí, señor, tiene pecado. Este tiene un pecado más o menos grandecito. La fenitoína tiene efectos, ¿cómo se dice? Estéticos. Cuando se usa la fenitoína durante un tiempo, algunos meses, algunos años, produce hipertrofia de las encías. El sujeto generalmente sangra de las encías. Produce hipertrofia gingival. Produce una gran producción de vello. A las chicas les sale bigote. Van a terminar afeitándose las mujeres después. Entonces, en jovencitos como ustedes, que tengan algún tipo de epilepsia, no les recomiendo fenitoína porque tengo otras opciones. ¿Ya? ¿Y por qué no les recomiendo fenitoína? Por el efecto estético. Pues un viejito como yo no hay problema, pero en jóvenes como ustedes no, pues. Las chicas van a terminar afeitándose en una gran hipertrofia gingival y se ve muy feo el efecto estético de la fenitoína. Pero efecto antiepiléptico,
Muy buen efecto antiepiléptico tiene la fenitoína. Muy bien. La gabapentina, ya rajamos de este, que para la epilepsia no sirve mucho, pero sí sirve para el dolor de tipo neuropático. El fenobarbital también lo rajamos. Como efecto antiepiléptico, muy bueno, muy bueno. Pero seda mucho al paciente, pues. Generalmente, el fenobarbital nos ayuda para aquellos pacientes que tienen epilepsia de difícil control. Por ejemplo, tenemos pacientes que no se controlan con dos, tres fármacos. Ahí nos ayuda mucho el fenobarbital. Bien, fármacos del grupo 2. Valproato, excelente antiepiléptico. La motrigina, igualito. Topiramato, bastante bueno. Levetiracetam, los mejores. Tenemos valproato, la motrigina, levetiracetam, muy buenos. Los otros todavía no tenemos mucha experiencia. Valproato de sodio, fármaco de elección para la epilepsia generalizada tónico-clónica. Mientras carbamazepina era fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja, el valproato o ácido valproico es el fármaco de elección para la epilepsia generalizada tónico-clónica. ¿Tiene algunas cositas el valproato? Sí, sí, sí. Primero, cierta tendencia a subir de peso. Por eso, en aquellas personas que tienen tendencia a subir de peso, hay que decirles, cuando tome el medicamento, tiene que comer un poquito menos y tiene que caminar. Haga un poquito de ejercicio y trate de no comer mucho porque le va a dar mucho apetito. Bien, la otra cosa mala del valproato son los efectos teratogénicos. El valproato es el peor de todos para los efectos teratogénicos. Tiene efectos a nivel del tubo neural y puede producir lesiones malas en médula espinal. ¿Ya? Entonces, el valproato es un antiepiléptico excelente. Además, tiene efectos en el control del comportamiento, en el control del humor. Los psiquiatras lo están usando mucho, pero cuidado, mucho cuidado para usar en mujeres en época de gestación. En jóvenes, mujeres jóvenes, yo particularmente trato de no usarlo, porque si salen embarazadas, hay el riesgo de efectos teratogénicos malos, ¿ya? Efectos a nivel del tubo neural. Así que mucho cuidado con el valproato. Pero como antiepiléptico, excelente, excelente. Sobre todo que tiene un gran espectro, es para casi todos los tipos de epilepsia. La motrigina, para mí hasta este momento el mejor de todos. Tiene un amplio espectro, se usa en todos los tipos de epilepsia. Los efectos tóxicos los efectos teratogénicos son mínimos de la motrigina, de manera que es el fármaco de elección para la mujer embarazada, para la mujer gestante que tiene epilepsia. Los efectos tóxicos de la lamotrigina, un poquito de vértigo, de inestabilidad. Entonces, este para mí es quizá el mejor de los fármacos antiepilépticos hasta este momento. El topiramato, bastante bueno también, bastante bueno, pero tiene, digamos, también es un fármaco de amplio espectro, casi para todos los tipos de epilepsia, pero tiene un poquito de más efectos tóxicos que la fenitoína. ¿Efectos teratogénicos? Sí, tiene efectos teratogénicos. Yo lo recomendaría mucho menos el topiramato que la lamotrigina. Luego tenemos el levetiracetam, excelente antiepiléptico el levetiracetam, que no tengo la diapositiva de él. Excelente antiepiléptico. Pero tiene un pecado, pues el levetiracetam, que es demasiado caro hasta este momento. Es demasiado caro. Entonces, para la mayoría de pacientes todavía no hay un acceso económico, no tienen un acceso bueno los pacientes por el costo. Quizá un poco más adelante que se popularice un poco más y baje su costo, nos va a ayudar, porque tiene muy buen efecto antiepiléptico. Y por último, fármaco del grupo 3, solamente la etosuximida, que es el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica, pero es la única indicación.
La acetazolamida no es antiepiléptico. Es un fármaco que se recomienda en la mujer que tiene epilepsia en la época cerca al ciclo menstrual. Se recomienda esto de manera que eso teóricamente disminuiría un poquito el edema que se podría producir a nivel cerebral, de manera que eso favorecería que no se presente crisis convulsivas. Las benzodiazepinas pueden servir también para el control de las crisis en niños pequeños, como el lorazepam, por ejemplo. Los anestésicos, ACTH, piridoxina, ese tipo de medicamentos se utilizan para el tratamiento del estatus epiléptico, que no son anticonvulsivantes. Etosuximida, acetazolamida. Bien, a la izquierda, resumiendo los clásicos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, valproato, etosuximida. Y a la derecha los nuevos, oscarbazepina, gabapentina, vigabatina, lamotrigina, topiramida, levetiracetam, felbamato, en fin. Y aparecen más cada día. Muy bien. Entonces, un resumen de convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Fármaco de elección para tónico-clónica generalizada, ácido valproico. Por supuesto, el valproato. Con las astringencias de lo que hemos dicho, pues cuándo se usa, cuándo no. Carbamazepina, fármaco de elección para la crisis parcial compleja. Carbamazepina. Para las parciales simples se puede usar cualquiera. Valproato, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, levetiracetam, en fin. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Tenemos unos pacientes que tienen epilepsia y tienen epilepsia muy frecuente, en los cuales hemos utilizado diferentes medicamentos sin buena respuesta. Utilizas 2, 3 fármacos y sigue el paciente con la epilepsia. Entonces, a esos pacientes que usas 2, 3, 4 fármacos sin respuesta, a esos se les conoce convulsión intratable. Entonces, requisito para la cirugía de la epilepsia, convulsión intratable. Y el otro requisito, en lo posible que haya un solo foco epiléptico, en lo posible que uno solo sea el responsable de todo esto. Cuando es el lóbulo temporal el que se compromete, la recepción quirúrgica del lóbulo temporal nos da un porcentaje de 60 a 90% de éxito. Bueno, cuando hay epilepsia generalizada intratable, se recomienda la sección del cuerpo calloso. ¿Cómo así? No pasa el estímulo de un lado a otro, de manera que se aíslan los hemisferios cerebrales. Y por último, ¿hay epilepsia focal incontrolable? Claro que sí, es la más frecuente. En ese caso, se identifica el hemisferio cerebral donde es la responsable, sobre todo de la crisis, y se recomienda la hemisferectomía total o funcional. Parece cosas muy malas, ¿no? Pero a la mamá que tiene su hijo, que presenta 100, 200 convulsiones al día, y ella prefiere eso y mantenerlo a su hijo como un vegetalito, a tenerlo convulsionando continuamente. Por eso es que se recomienda este tipo de cosas. Y 2 palabras más y terminamos ya con esto. El estado epiléptico. ¿Qué es estado epiléptico o estatus epiléptico? Como dice ahí, la repetición de crisis epilépticas con un intervalo muy breve entre ellas sin recuperación de la conciencia. Bueno, a mí me sale mal cuando leo diapositivas. Les explico de otro modo. ¿Qué es estatus epiléptico? Son aquellos pacientes que tienen algún tipo de epilepsia, que tienen una crisis, otra, sin recuperación de la conciencia entre una y otra crisis, cuando menos durante 30 minutos. Si tenemos un paciente con varias crisis de recuperar la conciencia durante 30 minutos, decimos, ese paciente tiene estatus epiléptico. A veces tenemos pacientes que llegan al hospital con varias horas de convulsiones. ¿Se imaginan ese cerebro cómo está sufriendo? También se considera estatus epiléptico aquellas crisis que no son lo habitual, que tienen mucha duración, que duran 3, 4, 5 minutos, sin, persistentes. Ahí sí se considera como estatus epiléptico también. En el estatus epiléptico hay eventos moleculares
neuronales, claro que sí. Hay hipoxia. El sujeto tiene un estadio tónico. No ventila en ese rato. Hay hipoxia. Como consecuencia de esta hipoxia, se activa el proceso del ácido anaeróbico. El ciclo anaeróbico se activa. Hay incremento del caucio neuronal, aumento de ácido araquidónico, en fin, al final lleva a edema cerebral y muerte neuronal. Cuando más tiempo dure el estatus epiléptico, más posibilidad de edema cerebral y muerte neuronal. Así como hay complicaciones bioquímicas cerebrales, también lo hay, metabólicas. Hay acidosis láctica, hiperglicemia, hipertermia, en fin, al final el sujeto termina en insuficiencia renal aguda. O sea, el estatus epiléptico es una cosa muy seria, muy seria. Estatus epiléptico puede haber de diferentes tipos, tantos como tipos de epilepsia hay. Causas en pacientes epilépticos, por ejemplo, pobre respuesta a anticonvulsivantes, podría ser disminución o retiro de fármacos, S. El suspender el fármaco de repente en forma brusca es una causa muy mala. El abuso de sustancias tóxicas, sobre todo de alcohol, mucho cuidado. Sujeto con epilepsia que consume alcohol puede hacer un estatus epiléptico. Eso es en pacientes epilépticos. En sujetos de presentación reciente, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, un trastorno metabólico, sobredosis de fármacos. Clasificación, como decía hace un rato, hay tantos tipos de estatus epiléptico como tipos de epilepsia hay. Puede ser primariamente generalizado, tónico clónico, mioclónico, lo que hemos visto. Secundariamente generalizado, tónico clónico de inicio parcial, tónico parcial, parcial simple, lo que hemos visto, motor, sensorial, sensitivo, parcial complejo. O sea, tantos tipos de estatus epiléptico hay como tipos de epilepsia. Riesgo del estatus epiléptico, por supuesto que es una emergencia. La mortalidad en los mejores centros del mundo, más o menos 10 a 12% en los mejores centros, ¿eh? Con los mejores cuidados. Miren entre nosotros, en que el paciente llega bien tarde. Cuando el estatus epiléptico dura 60 minutos, ya hay daño neuronal. Si dura 10 horas, secuelas graves, el sujeto queda con secuelas severas. El manejo. Primero, la identificación adecuada del tipo de crisis, indispensable, porque no es lo mismo un estatus epiléptico de ausencia que un generalizado tónico crónico, no es lo mismo. Tratamiento y corrección de la causa que desencadena el estado epiléptico. Si es una hipoglicemia, pues hay que corregir la hipoglicemia o lo que sea. Y por supuesto, detener las causas o detener las convulsiones lo más rápido posible. Ese es el objetivo ahora. Minuto cero. Dice asegurar las funciones vitales. ¿Qué significa eso? Que las funciones vitales estén estables, es lo primero. Segundo, una vía intravenosa de gran calibre. Que alguien que sepa poner agujas esté allí. Muestra de sangre para las cosas básicas, igualmente de gases arteriales, en lo posible. Si se puede medir niveles de anticonvulsivantes en buena hora. Monitorear cuando menos la presión arterial. Si tenemos las condiciones adecuadas y podemos monitorear un electroencefalograma, sería ideal, pero eso casi es utópico. Minuto 2, suero fisiológico colocar y tiamina 100 miligramos intravenoso. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a colocar la medicación al paciente y le colocamos sobre todo dextrosa y no le colocamos y el paciente es desnutrido, tiene déficit de vitamina B y no le hemos puesto, el paciente al final desencadena un síndrome de Wernicke-Korsakoff, una demencia. Un bono de 50 miligramos de glucosa al 50%
o 100 miligramos de dextrosa al 20%, que es lo que tenemos. Al paciente estamos a ciegas, estamos dándole medicamento, no sabemos qué tiene realmente, muchas veces. Entonces se recomienda más o menos esas cosas en esos pasos. Minuto 5, diazepam intravenoso 10 miligramos, o lorazepam si es que hay, rarísimamente hay, rarísima vez hay. Lo que siempre tenemos es diazepam o clonazepam intravenoso, que casi no tenemos tampoco. Lo que tenemos casi siempre es diazepam. Diazepam intravenoso 10 miligramos, que lo vamos a repetir un minuto después. El sujeto que tiene estatus epiléptico, bueno, la norma dice eso, pero generalmente no le hacemos nada colocándole el diazepam. El sujeto continúa igualito. Luego de esto, ya pasaron 5 minutos, 8 minutos, se recomienda la fenitoína. Como decía hace un rato, la fenitoína es casi el único antiepiléptico que tenemos parenteral, casi el único. Se recomienda 18 a 25 miligramos por kilo. Generalmente le damos a un paciente 50 mil, le damos a un paciente 1 gramo, o sea, 10 ampollas de 10 miligramos. Que diga, la fenitoína viene de 100 miligramos. Le damos 10 ampollas de 100 miligramos a 50 miligramos por minuto. O sea, la fenitoína, el gramo, debe pasar en 20 minutos. Por favor, no pasar más rápido. Cuando pasamos más rápido la fenitoína, hay riesgo de paro cardiorrespiratorio. ¿Se imaginan un paciente con epilepsia así como está, cómo sufre el cerebro y con un paro cardiorrespiratorio? ¿Se imaginan? Tremenda tragedia. Así que se recomienda la fenitoína, que es 1 gramo, dar 50 miligramos por minuto, de manera que pasa en 20 minutos. Un buen grupo de pacientes en este momento se controla. Otro grupo sigue convulsionando. De manera que al minuto 30 ya se puso la fenitoína, se recomienda fenobarbital intravenoso. La misma historia. Esto se pasa a 100 miligramos por minuto. Más o menos en 10 minutos se pasa el gramo de fenobarbital. Yo le tengo mucho miedo a esto. El fenobarbital después de la fenitoína, hay mucho riesgo de paro cardiorrespiratorio. La otra posibilidad es utilizar clonazepam intravenoso, pero no tenemos. Cuando en algunos centros, cuando yo era residente, utilizábamos diazepam en bolo, en infusión. Le colocábamos 10 ampollas de diazepam en 500 centímetros cúbicos de glucosa. Le colocábamos el diazepam en dextrosa, ¿ya? A goteo, más o menos a 10, 12 gotas por minuto, y ahí una buena proporción de pacientes se controlaba. Bien, la fenitoína que les decía hace un rato se pasa en solución salina, no se pasa en dextrosa, y el diazepam se pasa en dextrosa. En el minuto 50 o 60, lidocaína, 2 a 4 miligramos por kilo en 30 segundos. Eso ya con ayuda de la gente que tiene experiencia, que generalmente son los anestesiólogos. Si hasta este momento no hemos conseguido nada, tenemos que llamar al anestesiólogo para que nos ayude a anestesiar al paciente. Tiene que dormirlo totalmente y quitarle. La única manera de quitarle las convulsiones es anestesiándolo. Eso ya lo hace el anestesiólogo colocando tiopental, pentotal, esas cosas que ellos saben. La idea es que el paciente no siga presentando las crisis, porque con cada crisis que presenta, sufre el cerebro. Y el cerebro va a quedar con trastornos irreversibles. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Disculpen la demora, creo que me demoró mucho. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Hay preguntas? No. Todo claro, doctor. Perfecto, entonces no hay problema. Ya continuamos mañana en el hospital. ¿Ya? Gracias, chicos. ¿Eh? Gracias, doctor.
Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, Gracias. doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta luego.